Les adelantaba Yulisa que tendríamos por aquí a Mónica Infante. Ella es la directora ejecutiva de Aeropuertos Dominicanos Siglo XXI, popularmente conocida por sus siglas Aerodón. Buenos días. Buenos días, Mónica. Buenos días, Mónica. Ha estado Aerodón muy en la boca de todo el mundo en estos días, un nuevo contrato. Pero quiero comenzar felicitándote ahí. Vi recientemente te escogieron como presidenta del Consejo Directivo de la Asociación de Aeropuertos de América Latina y el Caribe, 2024-2025. Muchísimas gracias, de verdad. Y creo que es la primera mujer. La primera mujer en presidir ese consejo. ¿Ya República Dominicana lo había presidido? Tampoco. Pero es una gran cosa. Sí. Se puede decir que habrá Mónica para rato. Y más con un contrato extendido de 30 años más. Mucho trabajo por delante. Buen día. Qué bueno que esté por aquí porque ha sido tema de debate, el anuncio del presidente de la República, la llegada al Congreso del contrato, muchas opiniones. Yo leí con detenimiento, aquí lo tengo, un comunicado de ustedes que aclarando el acuerdo total y qué percibirá el usuario. Yo veo tres cosas, vamos a comenzar por ahí, del ajuste tarifario. Ustedes aclaran quién fue, que fue la Comisión Aeroportuaria. También que no es cierto que los pasajeros internacionales que utilicen los servicios ahora, a partir de diciembre, en vuelos regulares o charter, deberán pagar un aumento. Y lo tercero, en términos prácticos, que es lo que va a significar el aumento total. Vamos a comenzar por ahí porque la gente siente cuando le hablan de impuestos, de ajustes, de tarifas. Claro que sí. Pues primero, gracias por la oportunidad de permitirnos expresar la situación aquí. Vamos a empezar por el ajuste tarifario, que es un ajuste que se hace en virtud del contrato vigente, porque realmente el contrato que tenemos vigente es el contrato que está hasta 2030. Y si el Congreso aprueba el acuerdo que tenemos con el Estado Dominicano, entonces ya tendremos la renovación del contrato. En virtud del contrato vigente, nosotros solicitamos a la Comisión Aeroportuaria, que es el órgano que nos regula, que se nos permitiera ajustar la tasa por pasajeros, que estaba frisada desde 2018. Y el ajuste que nosotros solicitamos, que es un derecho que tenemos contractual, fue simplemente un ajuste por inflación. Pero he visto en los comentarios que se hacen que se le van a subir a los pasajes 13%, o que se le iban a subir $20, nada que ver. Nosotros lo que solicitamos fue un ajuste a la tasa por pasajero que se paga dentro del boleto aéreo por cada pasajero transportado de entrada o salida por el aeropuerto. Y ese ajuste se traduce en 147 pesos. O sea, lo que nosotros estamos recogiendo es el valor de los ingresos de nuestra empresa que no se había ajustado durante todo este tiempo hasta el año 2023. Mónica, al firmarse este acuerdo y llevarse al Congreso han surgido múltiples preguntas, pero además múltiples preocupaciones. Claro. Se ha dicho de todo de esta firma de contrato y a la gente le surge y a nosotros también saber por qué firmar un acuerdo de 30 años cuando al contrato original le faltan 7 años por acabarse. Esa es una excelente pregunta. Tú sabes que nosotros tenemos compromisos, bajo el acuerdo actual, que es un contrato de 30 años, teníamos compromisos de inversión específicos. Esos compromisos de inversión se cumplieron y ya desde el año 2015 el Estado Dominicano reconoció y descargó a Aerodón por esas inversiones mayores, porque nosotros seguimos haciendo inversiones importantes. Todas las inversiones en el contrato anterior, todas están cumplidas. Están cumplidas. O sea, lo que son obras, digamos, de nuevas edificaciones, porque hay obras que son de mantenimiento mayor, como por ejemplo los trabajos que se han hecho en la pista en este año particularmente, que son obras millonarias. Para que tú tengas una idea, el CAPEX de este año es de $35 millones. Nosotros seguimos invirtiendo en el mantenimiento de los aeropuertos. Pero viendo lo que ha ocurrido después del COVID y el crecimiento que se ha verificado en los aeropuertos y particularmente en las Américas, que en este año estamos viendo un crecimiento de un 17% con relación al año 2019, que fue nuestro año récord. El Estado Dominicano y Aerodón se preguntaron, hay dos formas de hacerlo. Esperamos 2030 y el aeropuerto colapsa, porque por más ampliaciones que tú hagas, tú no puedes recibir todo ese crecimiento. O nos ponemos de acuerdo en base a lo que dice el contrato de concesión, porque el contrato de concesión sí prevé en el artículo 3 que las partes se pueden poner de acuerdo y renovar el contrato, obviamente bajo nuevas condiciones comerciales. Y
en ese sentido comenzamos una conversación para entender de parte nuestra, como operador aeroportuario, cuál iba a ser el tráfico que íbamos a recibir durante estos próximos años, y también de parte del Estado, que hizo su investigación, que tenía su consultor internacional, para entender qué necesitábamos para poder acomodar todo el tráfico que íbamos a recibir en las Américas para finales de la década. Y eso nos hizo concluir a ambas partes que era oportuno, que era inteligente y que era muy estratégico que pudiéramos negociar ahora esas inversiones y empezarlas inmediatamente. Porque si no, la otra opción hubiera sido esperar al 2030, decidir si nosotros que nos quedábamos o no, porque el contrato lo permitía, pero decidir, el Estado era soberano en tomar esa decisión, y ahí empezar a definir qué iba a pasar con esa terminal, cómo la íbamos a ampliar para poder acomodar un tráfico que ya estaba presente. Entonces, esa fue una decisión muy estratégica y muy orientada a lo que es lo que se está viviendo en este momento con el crecimiento del tráfico en esa terminal. Mónica, entre los cuestionamientos que se han destacado en los últimos días y que hemos visto en la prensa nacional, en algunos líderes de opinión, pienso yo, eso que has comentado, el tema de las inversiones. Si definitivamente Aerodón ha cumplido con lo que estaba establecido. Y yo creo que es bueno explicar que hay como un Aerodón 1, 2, 3, 4, para saber qué es lo que ha ocurrido. ¿Y por qué tú crees, Mónica, que este es el mecanismo que debió funcionar y no un proceso de licitación? Vamos a empezar. Es verdad que tú dices, hay Aerodón, solamente hay una sola empresa, Aerodón, que tuvo originalmente unos accionistas, que fueron los accionistas fundadores, que vendieron en 2018 a otros accionistas, que fue un fondo de inversión privada, Advent, que fue en el momento en que yo entré, en el 2009, y en 2016 venden las acciones de Aerodón al grupo Vinci, que debo hacer el paréntesis para decir que Vinci es el mayor operador de aeropuertos privados del mundo. O sea, actualmente es el operador más grande del mundo, con más de 70 aeropuertos a nivel global en 13 países. O sea que tenemos un operador aeroportuario que, a diferencia quizás del operador anterior, es un operador que tiene una visión de mucho más largo plazo, que se dedica a operar, que se dedica a construir aeropuertos, que se dedica a buscar mejoras, a transmitir su saber hacer, sus mejores prácticas a sus diferentes terminales. Pues, ¿qué pasa? Tú me preguntas, ¿por qué esta es la mejor opción? Bueno, primero porque el contrato te lo permite. O sea, el contrato específicamente permitía que las partes, un contrato que está aprobado por el Congreso, específicamente permitía que las partes, llegado un momento, pudieran ponerse de acuerdo y llegar a discutir y acordar nuevas inversiones y nuevas condiciones comerciales y extender el contrato. Eso es lo primero. Lo segundo, hay dos leyes que establecen la necesidad de licitación pública. La ley 340 de compras públicas y contrataciones y la ley de alianzas público-privadas. Ambas leyes, que son posteriores a la concesión, establecen específicamente que su ámbito no alcanza las concesiones que ya estaban vigentes antes de haber sido emitidas esas leyes. Entonces, que no nos guste, o sea, que alguien entienda que hubiera querido que fuera un proceso competitivo, eso es un argumento, digamos, razonable y defendible. Pero que esto es un procedimiento legal y moral, o sea, moral, legal y permitido. Legítimo. Eso nadie lo puede discutir. Con relación a las inversiones, Mónica, qué bueno. Aclaremos allí. Entonces, sin, discriminar entre Aerodón 1, 2 y 3, nosotros teníamos un compromiso de inversión en el contrato original de $390 millones. Ese compromiso de inversión se cumplió ventajosamente y fue reconocido ya en el 2015. Y después del 2016, que llegó Vinci, aún sin tener compromisos de inversión específicos, nosotros hemos invertido más de $100 millones. O sea que realmente no hay, más que eso, no hay de parte del Estado Dominicano, ni en Aerodón 1, ni 2, ni 3, un reclamo de incumplimiento de las inversiones de Aerodón. Mucha gente que dice muchas cosas, pero no hay un reclamo de parte de nuestra contraparte contractual, alegando un incumplimiento de nuestras obligaciones. Mónica, déjame seguir con la inflación y los ajustes, porque en el comunicado que mencioné, ustedes dicen que a pesar de la reducción en el valor de los ingresos reales por efecto de la inflación, eso me recuerda un merengue de Johnny Ventura que dicen que nadie trabaja para estar cansado. Entonces, usted dice que ha habido una reducción del valor de los ingresos reales por la inflación, pero además afirman
que las tarifas aeroportuarias en nuestro país están por debajo del promedio regional. Tú mencionas un estudio, creo que de la misma entidad que ahora tú presides. Hay estudios de esa entidad, hay estudios de diferentes entidades. La gente piensa que es una mina de oro. Lo que pasa es, estamos hablando de las tarifas aeroportuarias. Acuérdense que el pasaje aéreo tiene varios componentes tarifarios. Hay impuestos y está lo que es la retribución que recibe el operador aeroportuario por sus inversiones, por las facilidades que ofrece. El componente de tarifas aeroportuarias en República Dominicana todavía está dentro del promedio de la región, por debajo del promedio de la región. O sea que no es una mina de oro, es un negocio. Tener un aeropuerto es un negocio, eso nadie lo discute. Y hemos tenido un crecimiento de tráfico importante, porque la gente dice, sí, pero ustedes están creciendo con tráfico, sí, pero resulta que los ingresos que tú recibes en 2018, si eran 100, hoy no son 100, porque ni siquiera con el crecimiento de tráfico tú has podido, digamos, actualizar el valor de esos ingresos por la inflación. Nosotros no estamos pidiendo un aumento no hemos solicitado un aumento tarifario medalaganario, ni con un propósito de negocio, ni porque queremos ser más caros. Lo que estamos pidiendo es un ajuste por inflación. Un ajuste por inflación, ¿por qué? Porque los salarios se han ajustado por inflación. Porque la construcción, las obras que nosotros ejecutamos este año y el año pasado, cuando fueron cotizadas a un 25% menos del valor que actualmente pagamos. Y todo el mundo sabe que la inflación existe. La diferencia es que cuando tú eres una empresa regulada, tú debes pedir permiso para que te permitan ajustar por inflación, y cuando tú no eres una empresa regulada, cuando tú eres un supermercado, cuando tú eres una empresa totalmente libre, que existen, y yo estoy totalmente de acuerdo, el ajuste por inflación se hace automáticamente. Entonces, esa es la única diferencia. Y lo paga el usuario. Exactamente. Entonces, nosotros lo que estamos diciendo, la empresa que gestiona estas facilidades necesita mantener el valor de sus ingresos en el tiempo. Mónica, ¿quién gestionó, quién dio el primer paso, quién propuso hacer la extensión de este contrato? ¿Cómo se dio inicio a esta conversación? Nosotros, para que tú tengas una idea, yo conozco al presidente Abinader ya cuando es presidente. O sea que nosotros realmente iniciamos esto fue muy orgánico. Nosotros nos sentamos con él en varias actividades. Nosotros, hablo de Aerodón, pero sobre todo de mi casa matriz, y hablamos de cómo nosotros podíamos agregar valor a los aeropuertos. Y se creó, yo creo que una sinergia interesante para que viéramos cómo podía una empresa, primero, que reúne toda la credibilidad en términos de operación, un grupo francés, internacional, que no es un desconocido, es el número uno a nivel global, y que diga que quiere mantenerse en República Dominicana a largo plazo. Y en ese momento, aparte de identificar cuáles eran esas áreas de inversión que eran necesarias y que no eran obligatorias y que hacía todo el sentido avanzar, nosotros también hablamos con el Estado cómo podemos hacer cosas por esta concesión que la hagan mucho más equilibrada y mucho más atractiva de lo que fue la concesión original, porque es un modelo de concesión totalmente distinto. En el año 2000 hubo un modelo de concesión y en este momento nosotros logramos acordar con el Estado Dominicano aspectos sumamente interesantes que no estaban en la concesión anterior. Y yo creo que vale la pena que los mencione. Nosotros estamos acordando con el Estado Dominicano el pago de un canon, un derecho. O sea, para nosotros tener derecho a operar esta concesión por 30 años más, estamos pagando 775 millones de dólares. Eso es un pago por ese intangible, lo estamos haciendo inmediatamente. Que además me siento sumamente orgullosa de saber que el Estado Dominicano ha designado ese pago para hacer un sinnúmero de obras prioritarias y para hacerla de manera inmediata. O sea que cuando yo salga a la calle, yo voy a decir, se hizo un pago importante, era importante para el Estado Dominicano, pero además ese puente, esa calle, estas aceras, todo este asfalto se está haciendo gracias a un aporte que hace una empresa en la que yo trabajo, y me hace sentir, como te digo, orgullosa de lo que está pasando. Pero aparte de eso, nosotros tenemos un compromiso de inversión de 830 millones de dólares, de los cuales vamos a hacer una nueva terminal en las Américas, moderna. Inmediatamente hay que empezar desde que nosotros tengamos el contrato aprobado, en que iniciar los estudios para iniciarla en el 2025. Y esta terminal, acompañada de la otra que va a ser mejorada, van a acomodar todo el tráfico que vamos a recibir. Y finalmente, yo creo que es uno de los aspectos más importantes del contrato. A partir del 2030 nosotros vamos a compartir los éxitos de los ingresos de la empresa
con el Estado Dominicano. Hasta un 20% de los ingresos brutos por encima de ¿A partir de qué año? A partir del 2030. Entonces, y eso es nuevo. Nosotros, al día de hoy... 20%. Nosotros inicialmente se inician por 5 años 10% y después 20% de los ingresos brutos, siempre que se cumplan las proyecciones de tráfico del Estado, o sea, las que ellos mismos analizaron con sus expertos. No las que ustedes dicen. Exacto, no, nosotros asumimos las que ellos dicen y vamos a compartir el éxito de esta concesión. Eso es importante, pero también es muy importante lo siguiente. Aerodom, al día de hoy, y si ustedes buscan, ustedes son investigadores y periodistas, es el contribuyente número 1 de impuestos sobre la renta del sector turismo. Porque se ha querido decir que nosotros no hemos dejado nada en este país. Nosotros somos, este año Aerodom pagó 45 millones de dólares de impuestos sobre la renta solamente, con relación al año 2022. Si tú haces un cálculo de lo que van a ser los ingresos que el Estado va a recibir durante estos 30 y tantos años, pero sobre todo a partir del 2030 al 2060. 37 años. Exacto, estos 37 años, el Estado va a recibir alrededor de 3.000 millones de dólares de impuestos sobre la renta y de participación en los ingresos. ¿Hay alguna causa para revocación de contrato? Claro, hay muchísimas causas de revocación, incumplimiento, que nosotros tenemos que cumplir con obligaciones que son esenciales. Los pagos son obligaciones esenciales. Sí. La construcción de la terminal es una obligación esencial. Cumplir, o sea, construirla en el plazo previsto es una obligación esencial. Cumplir con los estándares internacionales de operación son esenciales. O sea, hay muchísimas obligaciones que son esenciales y que el Estado tiene derecho a terminar la concesión y tiene los mecanismos establecidos en el contrato. Tú le llamas intangible a los 775 de la discordia, que yo le llamo, pero es bien. Un periodista del Caribe estuvo en Chile ahora, en el aeropuerto allá. Yo creo que una cosa que reconforta de la discusión con Vinci y con ustedes es que ustedes son una marca mundial y tienen experiencia administrando, construyendo. De ese de Chile, ese nuevo de Caeta. Sí, nuevo, una terminal que hicimos donde llevamos creo que de 20 millones de pasajeros, un poco menos, a 30 millones de pasajeros anuales, o sea, la capacidad de ese aeropuerto. Hubo un grupo de periodistas dominicanos que fue a propósito de los Juegos Panamericanos y tuvieron la oportunidad de hacer un recorrido por el aeropuerto y vieron la capacidad que tiene Vinci de construir sin afectar las operaciones, señores, porque lo más difícil del mundo es construir y mejorar aeropuertos en medio de una operación, porque la operación no se detiene. Nosotros este año hemos hecho reforma en la pista de Puerto Plata, tuvimos que cerrarla 10 días este año y 10 días el año pasado. Eso se coordina con las aerolíneas y esas operaciones se mueven para otros aeropuertos. Pero en las Américas, que es el aeropuerto que más ocupado es nuestro, duramos 12 días, 10 a 12 días, haciendo una obra mayor en la pista, cerrando de 11 de la noche a 6 de la mañana. Y yo no me quedo en mi casa, sabiendo que las cosas van bien y todo, no. Yo voy allá un día a las 11 de la noche a darle apoyo a mi equipo y entro en la pista, se cierra a las 11 de la noche, la última operación se va, y yo veo cómo entran 40 camiones. Y yo decía, esto parecía la toma del aeropuerto de Die Hard, a trabajar con el tiempo totalmente medido, trabajar franjas completas con la fresadora para volver a asfaltar y secar, y que eso estuviera a las 6 en punto de la mañana abierto para la primera operación. ¿Qué tipo de acuerdo se hizo con el Estado chileno? Porque ahora existen muchísimas modalidades. Tiene un acuerdo de concesión también. No, pero para la construcción, alianza público-privada. No, entiendo que es una concesión también. Mónica, estos 700 millones de la discordia, como le dicen él. 775. Que son casi 800. Sí. Hay gente que dice que oportuno para el gobierno, ¿no? Justo cuando estamos a meses de las elecciones, ya estamos en campaña electoral. Y la pregunta es, ustedes dicen, este contrato tiene negociándose algún tiempo, ¿se apuró la negociación de alguna manera? ¿Eso es posible? ¿Esto fue algo que el gobierno les dijo, vamos a resolver eso de una vez porque necesitamos esos chelitos? Ayúdanos a aclarar, por favor. Eso verdad, tiene una surrapa, ella tiene salsa, como digo yo. Mira, no, nosotros tenemos unos muy buenos meses, más de un año hablando. El pago inicial o canon no es algo que nos inventamos en República Dominicana. En Brasil todas las concesiones implican un pago inicial. Claro. O sea, esos son, digamos, los estándares contractuales actuales que hay en las concesiones modernas. O sea que y el Estado,
creo que de una manera muy responsable, ha dedicado esos recursos a obras muy específicas. Y el Estado brindará obviamente sus cuentas sobre cómo invirtió esos recursos. Pero no, eso nosotros en todo momento hablamos, desde la primera vez que conversamos, de hacer un pago por el derecho de operar los aeropuertos. Pero no se aceleró la discusión a último término, ni mucho menos. Yo te aseguro, Mónica Infante te asegura que hubiera querido que se hubiera hecho antes, porque claro, yo le he dedicado a esta negociación de creo que aproximadamente 2 años. O sea que la verdad es que es mucho hace tiempo. 2 años que se está hablando de esto. No, y que estamos trabajando en ver cuáles son los mecanismos. Tuvimos una empresa que hizo la revisión de la concesión. O sea, todo esto ha sido parte de un gran proceso para que el Estado, y obviamente yo creo que lo más importante, open book. Nosotros abrimos absolutamente todos los libros de la empresa. Todo. Cómo es nuestro modelo, cuánto nosotros generamos, cuánto nosotros pagamos, cómo vamos a crecer, cuánto se paga por impuestos, todo, absolutamente todo. El Estado Dominicano, en una negociación de mucha confianza y mucha credibilidad. Bien. Bueno, gracias, Mónica. No, lo que pasa es que esa es la parte política del asunto, que se ha estado debatiendo mucho, pero yo creo que fue expresado con claridad en lo que respecta a Aerodón, cómo se condujo esto y ha defendido los términos contractuales. Gracias a Mónica Infante, ella es la directora ejecutiva de Aerodón, y ya dijimos que es la presidenta del Consejo Directivo de la Asociación de Aeropuertos de América Latina y del Caribe. Y encima de eso, primera mujer. Gracias. Primera dominicana también. Primera dominicana. Gracias, señores. No, un placer que esté por nosotros. Gracias. Muchísimas gracias. Pasen feliz día. Vámonos a pausa.